Los judíos no tienen el mismo reloj que nosotros. Nosotros tenemos 12 de la noche hasta 12 de la noche el otro día, empieza el otro día, ¿ok? Entonces, para ellos no. Pero ¿quién lo instituyó así? Dios. Vayan a Génesis 1:5. Y Dios llamó a la luz día y a las tinieblas llamó, y fue la tarde y la mañana un día. Ese es el reloj de un judío. Comienza a las 6 de la tarde y termina el otro día a las 6 de la tarde del siguiente día. Por lo tanto, el Shabbat para ellos comienza el viernes a las 6 de la tarde y termina a las 6 de la tarde del día sábado, que es para nosotros. ¿Ok? ¿Te queda alguna duda en cuanto a eso? ¿Te queda claro? En teoría, sus días no son iguales a los nuestros. Pero, ¿qué era el Shabbat? ¿Qué era lo que se conocía como este tiempo de descanso? Miren lo que dice Génesis 2, versículo 1 al 3. Después de que Dios creó la tierra en 6 días, Dios crea todo lo que nosotros hoy conocemos. Por eso se nos llama creacionistas. No somos evolucionistas. Nosotros no creemos en la evolución. Nosotros somos... Pero Héctor, tú te pareces al mono. Yo sé, pero no soy el eslabón perdido. ¿Ok? Nosotros creemos en el creacionismo. Y dice en el capítulo 2, versículo 1, así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. En el séptimo día ya Dios había, ¿qué dice ahí? Completado, acabado la obra que había estado haciendo. ¿Cuál obra? La creación. Y dice, y reposó en el séptimo día de toda la obra que se había hecho. Entonces quiere decir que si Dios reposa es porque se cansó. ¿A qué se refiere entonces la Biblia cuando habla acerca de un día de reposo? Esa era una celebración que era semanal, no anual como la Pascua. Cada semana los judíos, de hecho, comenzaban en su día viernes, ellos comenzaban con un ayuno desde la mañana. Y ellos pasaban tiempo de preparación. Esto lo practicaba Jesús. Lo dice en los evangelios, siendo el día de preparación. Ahorita aquí no está la cita, pero te la puedo pasar luego si quieres. Mándame un WhatsApp y te mando todo el apunte para que lo puedas leer. Y Jesús practicaba este día de preparación. Ellos ayunaban y a las 6 de la tarde ellos ya tenían preparada toda la comida que iban a comer ese sábado, porque el sábado no se hacía nada. Pero ¿qué creen? Jesús sí hacía cosas. ¿Te acuerdas qué hacía el sábado? Sanaba. ¿Y qué fue lo que le decían? No está permitido hacer esto. ¿Pero por qué no? Si mi padre hasta el día de hoy sigue trabajando y yo trabajo, dice él. Entonces, nosotros podemos ver aquí que este día de descanso no es porque Dios esté cansado. El judío llegaba a las 6 de la tarde, prendía las velas, comenzaba con un tiempo de oración, sacaba una ensalada de verduras y tenía un tiempo con un pescado asado que ellos ya tenían preparado, y pasaban el tiempo en la tarde con sus hijos orando, conversando lo que la Torá decía, lo que la ley decía, y era enseñarles lo que hacían. Y se gozaban en esa libertad que habían tenido. Y hasta el día siguiente, ellos, 6 de la tarde del día sábado de nosotros, ellos decían, comienzan mis actividades. Y entonces iniciaba el primer día de la semana, que para nosotros sería nuestro domingo, que comienza a las 12, a ellos comenzaba a las 6 de la tarde. Esto es importante porque al final vas a ver por qué Pablo se reunía desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Entonces, ¿quién instituye el día de reposo? Pues el Señor, pero ¿quiere decir que Él estaba cansado? ¿Qué dice Isaías 40:28, por favor? Vamos a leerlo. Te recuerdo, esto no es una predicación expositiva, esto es una predicación temática, por lo tanto tengo que tomar varias porciones de la Biblia para poderte hablar sobre este punto. Isaías 40:28. ¿Lo tienes? Dice la palabra de Dios, ¿acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor es el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. O sea, ¿por qué entonces Dios descansó?
Si Él no se fatiga ni se cansa, porque Él descansó. ¿Qué opinan? El descanso, el día del Señor, el día de reposo, el Señor lo instituye no porque estuviera cansado. Él no se cansa ni entra en fatiga. Él lo instituyó como un final de una tarea. Terminó un proyecto, se sentó, se deleitó, observó el proyecto y dijo, lo terminé. O sea, el día de descanso del Señor no tiene que ver con sentarte y, ay, es que estoy bien cansado. Es más, me voy a cansar toda la semana para que el día de descanso yo no haga nada. No. El día de descanso que los judíos tenían lo malinterpretaron en eso. Pero el Señor dejó instituido otra cosa para ese día. Por favor, ve en Isaías 58 ahora. Versículo 13. Y mira lo que tenían que hacer en un día de reposo. Si ustedes ven desde el capítulo 58, versículo 1, era ayunar. Y habla acerca de cómo tenían que ayunar y todo lo que era el ayuno, todo lo que implicaba. Pero ya los judíos se habían dedicado a ayunar para que la gente los viera. Entonces, ¿qué hacían? No se lavaban la cara, andaban todos así, es que estoy ayunando. Ay, qué piadoso que es, míralo, está ayunando. Y el Señor Jesús lavaba su cara, salía y hacía cosas. Porque ¿qué hacían en el ayuno? ¿Qué hacían en el día de reposo? Mira lo que dice el versículo 13. Si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca, ¿en qué? Llegó la liga de fútbol. Trabajé lunes a sábado. ¿Cuándo son las mendigas ligas? Es lo que me place. Perdóname, pero hoy hay fucho. No voy a la iglesia. ¿Por qué? Porque hago lo que me place. Aquí la palabra es muy clara. Dice, para no hacer lo que te plazca en mi día santo. Y llames al día de reposo, ¿qué? Claro, porque ahora, ¿qué cosa es mi delicia? El día del Señor. El día de reposo. Dice, el día santo del Señor, honorable, y lo honras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos, entonces te deleitarás en el Señor. ¿Qué hacían entonces en un día de reposo? El Señor descansó de su creación, lo que hizo en 6 días, cielo, tierra, sol, luna, estrellas, animales, plantas, vegetación, agua, todo lo que hizo, se sentó y dijo, terminé. Pero cuando se sentó y vio, dijo, está terminada la obra. Y vio Dios que era bueno. A propósito, el día sexto dijo, y vio Dios que no era bueno que el hombre estuviera solo. ¿Y qué hizo entonces? Arregló eso. Le creó una ayuda idónea para él. Pero él se senta y él dice, terminé. Cesó, paró, se detuvo. Eso era el día de reposo. Era parar de hacer sus actividades. ¿Para qué? Para consagrar el 7º día, para deleitarse en el Señor, para gozarse en Él, para verse satisfecho en lo que Él había hecho. O sea, los judíos se supone que tenían que hacer esto. Pero ellos se habían dedicado, no, tenemos que dejar de hacer todo y quedarnos en la casa. No vamos a cocinar, no vamos a hacer nada. ¿Y Jesús qué hacía? Visitaba enfermos, sanaba enfermos, ayudaba a la viuda, iba a ayudar al pobre. Porque esas son las cosas que se hacen. ¿Qué hacemos nosotros en nuestro día de descanso? Mendiga vieja que el Señor me proveyó. No tenía otra. O sea, yo me levanto porque toda la semana voy como burro al trabajo, y me levanto a las 4 de la mañana, salgo a las 4 de la tarde y luego llego y me dice, ¿me puedes ayudar a barrer? Ay, y luego el día de descanso que tengo, ¿qué hago? Hay que ir a la iglesia. Ay, yo quiero ir a jugar fútbol, yo quiero ir a hacer tal cosa. Hemos perdido el sentido del día de reposo. Y para ellos era ley
Se tenía que descansar porque se tenía que descansar. Hoy en día ya no pasa así. Pero también nos vamos al otro extremo, ¿no? Ya viste al hermano ese, es que, a ver, déjenme echar un ojo primero si no andan por aquí. No hay. Es que ese cuate trabaja en la Bocho, pero es bien avaro. Sí. ¿Sabe por qué trabaja el domingo? Porque le pagan 3 veces el día. Ya sacó su carro por eso. Sí, en serio, es bien avaro. Y empezamos a juzgar ahora porque alguien hace esto el día domingo. Oye, lo que te está diciendo el Señor es, para los judíos, que hubiera un día que descansaran, que lo apartaran, que lo consagraran para deleitarse en la obra que Dios ha hecho en tu vida en una semana. Y veas que Él ha terminado un proceso y que Él está trabajando en ti y te deleites, busques a Él, cantes a Él, pero también que aproveches ese día para servirle a quien le haga falta. Por lo tanto, tu familia es el primer círculo a quien tienes que servirle, ya sea papá, ya sea hijo, ya sea esposa. Pero también tienes que servirle ¿a quién? A los que te rodean y tienen necesidad. Ese era el sentido del día del Shabbat. Pero entonces dejaron de verlo como un regalo de Dios y se empezaron a enfocar solamente en ellos. Dejaron de verlo como un día delicioso, santo y glorioso. Yo te hago la pregunta, ¿por qué viniste hoy domingo? Hoy no es Shabbat. Nosotros los cristianos no celebramos Shabbat. ¿Cómo te levantaste hoy? ¿Te levantaste y fue un tiempo en el que te deleitaste en Dios? ¿O corriste la cobija y dijiste, mendigo día, era mi día de descanso y tengo que ir a la bendita iglesia? Y le voy a ver la cara otra vez a Chely, no puede ser. Y voy a tener que verle la cara al hermano Daniel cuando llegue y me diga, buenos días, llegaste tarde. No, ya, neta, yo no quiero ir a la iglesia, es mi día de descanso. Luego se levanta tu hijo y te dice, papá, me plancha la camisa y tú, ay, tienes 2 manos. Termina el día del Shabbat y pasamos al siguiente, y es lo que la Biblia conoce como el primer día de la semana, o lo que se conoce en el Nuevo Testamento como el día del Señor. Vayan por favor conmigo a Hechos 27. Son 2 actividades muy diferentes, y para esto me gustaría que pensaras por unos minutos como un judío. El judío comenzó su Shabbat el viernes a las 6 de la tarde y terminó sábado 6 de la tarde. Ahora el judío tiene tiempo ¿para qué? Para reunirse, ¿no? A propósito, estos son terminologías de CP. Miren lo que dice en el versículo 7, en el versículo 6. Nos embarcamos en Filipos después de los días de la fiesta de los panes sin levadura, y en 5 días llegamos a donde ellos estaban en Troas. Y allí nos quedamos 7 días. ¿Hasta aquí estás conmigo? ¿Quién tiene la RB 60? ¿O la Reina Valera 60? Muy bien. ¿Se sale, por favor, hermana? No, estoy jugando, hermano. ¿Quién tiene nueva traducción viviente? Nueva traducción viviente. ¿Quién tiene la Biblia de las Américas? En todas las Biblias que ustedes tienen, diferentes versiones, quiero que veamos el versículo 7. Y te voy a confesar algo. ¿Has visto a un gusano cuando le echan sal? Así pasa en mi corazón cuando escucho que los cristianos dicen, voy al culto. Mira lo que dice en el versículo 7. ¿El primer día de qué? Ahí está. Ese es el día del Señor. El día domingo para ti y para mí. ¿Qué hacían los cristianos el primer día de la semana? Cuando estaban todos... No, tú tienes la Biblia, es Reina Valera Bautista. ¿Qué dice? La Reina Valera Presbiteriana, ¿qué dice? No, dice otra cosa. Cuando estaban todos en el culto. Todo el libro de Hechos dice que se reunían. Por lo tanto, nuestras reuniones de domingo son reuniones, no son cultos. Mira la diferencia. Un culto es algo en lo que tú llegas y tienes a un Dios inalcanzable.
y tú estás muy por debajo. Una reunión es en el que te reúnes con tu familia para ver al Dios que se hizo alcanzable para ti. Y ellos estaban como todos juntos reunidos. ¿Dónde? En un aposento alto. ¿Para qué? Para partir el pan. ¿Y Pablo qué hacía? Les hablaba, porque él pensaba salir al día siguiente y prolongó su discurso. ¿Hasta qué horas? A ver, ¿a qué hora te dije que un judío termina su Shabbat? A las 6 de la tarde. Entonces Pablo llegó a las 6 de la tarde. Terminando el Shabbat judío, él llega y se junta. Y está desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche hablando con los judíos. Pero ojo, los gentiles no respetaban el Shabbat. Y los gentiles tenían que trabajar al día siguiente, que era domingo. Porque en el calendario romano no había día de descanso. ¿Y sabes a qué hora podían llegar estos gentiles? De 3 de la mañana a 6 de la mañana. Entonces, los cultos, como le llaman, que son reuniones, duraban desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana del siguiente día, por amor a los judíos que terminaban su Shabbat y por amor a los gentiles que después iban a ir a trabajar. Nosotros tenemos que rogarles a la gente para que esté media hora escuchando un sermón. Es más, yo tiene ya 10 minutos que perdí tu atención. ¿O no? Porque los papás están pensando en algo hoy. Me levanté con toda la actitud y no sé si me van a hacer algo. Síguelo esperando sentado porque parado te vas a cansar. Felicidades, papás. El Día del Señor es una celebración del cristiano. El Día del Señor se menciona aquí en Hechos, pero en el Día del Señor se celebraban varias cosas. Te quiero leer una cita de un hombre que se llama Justo L. González, y él dice lo siguiente. Déjame encontrarlo. Desde sus inicios, la iglesia cristiana acostumbraba a reunirse el primer día de la semana para partir el pan. La razón por la que la reunión tenía lugar ese primer día de la semana era que en ese día se conmemoraba la resurrección del Señor. El propósito principal de esta reunión no era llamar a los creyentes a que vinieran en penitencia, ni hacerles sentir el peso de sus pecados. ¿Cuántos vienen así hoy? Voy a la iglesia porque soy pecador, y llegas todo así de, ay, es que no puedo cambiar. Ay, es que no puedo. Y vienes con un dolor, con una angustia. Te digo algo, los cristianos no se juntaban para eso. Los primeros cristianos se juntaban a celebrar que su Señor había resucitado. Y si su Señor había resucitado, todas sus promesas se cumplían en esa resurrección. Y si Él había prometido resucitar a su Hijo y lo hizo, Él prometió que va a venir por mí y lo va a hacer. Y era una celebración. Era un tiempo de alegría, dice Justo L. González. Es por esto que en el libro de Hechos describe que aquellas primeras reuniones hacían algo. Partían el pan en las casas, lo comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. La atención en aquellas reuniones era de comunión y se centraba tanto en los acontecimientos que tenían de preparación como en el tiempo de la resurrección que gozaban en el Señor. El primer día de la semana, familia, pasó algo. El Señor resucitó. Pero el primer día de la semana también se le apareció a sus discípulos. El primer día de la semana comió y bendijo el pan con ellos. ¿Te acuerdas que Él comió un pescado que atravesó una pared? Y fue el primer día. El Señor el primer día ascendió al cielo después de haber resucitado. El Señor el primer día de su resurrección, Él predicó el Evangelio. Porque le habló a los que iban camino de Emaús, desde los salmos, profetas, todo hablándole acerca del Cristo que había de venir. El Señor vino en forma de espíritu el día primero de la semana, en el día de Pentecostés, 50 días después. Por eso los cristianos se juntaban para celebrar la cena y partir el pan el primer día de la semana. También la iglesia se juntaba, según 1 Corintios 16, para ofrendar. Dice, junten el dinero y apártenlo cada primer día de la semana. Y el Apocalipsis 1:1 al 10 habla que Juan recibió la revelación del Apocalipsis el primer día de la semana. ¿Te queda alguna duda entonces de por qué nos reunimos el domingo, el primer día de la semana? ¿Esa es la razón?
ese día hacían algo. Y quiero que vayas a Hechos 2, por favor. Hechos 2:42. Hasta aquí hemos visto el Shabbat, que era un descanso, o sea, un deleite, un día glorioso, un día de satisfacción. Hemos visto también el Día del Señor, que es la celebración del cristiano. Nosotros no celebramos el Shabbat, nosotros celebramos el Día del Señor, que es el primer día de la semana, por las razones que acabamos de decir. Pero también en este día nosotros encontramos la actividad del partimiento del pan. Y en esto recordamos nuestra libertad y anhelamos su regreso. Mira lo que dice en Hechos 2, 42 al 47. Y se dedicaban continuamente ¿a qué? Ahí está la primera actividad. Héctor, ¿qué hacían cuando se reunían el primer día de la semana? Primero y punto 1, ¿se dedicaban a qué? A las enseñanzas. Digo, hoy es penoso ver iglesias que se reúnen el día domingo para estudiar el último libro de Carlos Cuauhtémoc Sánchez. No, vamos a estudiar, porque como el pastor, no sé por qué no quiere predicar, pero lo que menos predica es la enseñanza de los apóstoles. Es que la Biblia ya pasó de moda, o sea, hay que hablar de lo nuevo, tendencias. ¿Cuáles temas nuevos escuchas hoy en las iglesias? Bueno, ¿cuál tema te gustaría escuchar aquí un domingo? Tu mejor vida ahora. Ahí hay un libro que lo puedes comprar si quieres. ¿Cuál otro tema quisieran escuchar? ¿Cómo ser un empresario exitoso en 5 minutos? Como si fuera el de 5 minutos craft, ¿no? O sea, la iglesia se está olvidando de cumplir este paso. Enseñar la doctrina de los apóstoles. Por eso la iglesia no lee la Biblia. Y no lee la Biblia porque no le leen la doctrina de los apóstoles. ¿Sabe lo que hacían ellos? Pablo escribió 9 a 11 cartas, no recuerdo el número, y las mandaba. Y cuando se veían el primer día de la semana, leían la carta de Pablo. Aunque eran los romanos, la podían leer en Colosas. Aunque era en Filipenses, la podían leer en Efesios. Pedro escribió cartas a los que estaban en la dispersión. ¿Qué hacían? Leían esas cartas. Eso es lo que se hace un domingo. Eso es lo que se hace el primer día de la semana. ¿Se estudia qué? La doctrina de los apóstoles. Así que si andas buscando una iglesia en la que te hablan de motivación, de sanidad, búscala, pero nosotros no somos. Porque la primera actividad, según Hechos 2, es las enseñanzas de los apóstoles. Pero también se dedicaban ¿a qué? A la comunión. ¿Qué es la comunión? Hace rato vino un niño de 8 años. Se llama Aarón. Respondieron todos lo que era comunión. El chavillo levantó la mano y dio la respuesta correcta en 5 palabras. Así que te voy a poner el desafío a ti. ¿Qué es la comunión para ti? Lo que hice cuando tenía 12 años en la iglesia católica. ¿Qué es la comunión? Llamen a Aarón, por favor. Sin miedo. Hablar con Dios, ¿ok? O sea, se dedicaban a estudiar la doctrina de los apóstoles y hablar con Dios. ¿Qué más? Tener comunión con Dios, que es hablar con Dios. ¿Otra cosa? La común unión entre los hermanos. ¿Y eso qué implica? Convivir. ¿Qué más? Compartir. Familia, la palabra comunión significa mucho más que estar juntos. Quiere decir tener en común y se refiere a la práctica de compartir los bienes materiales. ¿Te acuerdas de Bernabé? Vendió un terreno, lo llevó a los apóstoles para que lo dieran ¿a quién? A la viuda, al huérfano y al pobre. Es penoso, pero me he sentado en la parte del frente. Y ojo, yo no soy de esos que piden dinero. En serio, yo no me gusta. Nosotros no somos ese tipo de iglesia que cree en que tienes que sembrar y cosas así. Pero es penoso ver que lo que menos hace la iglesia es dar. ¿Y sabes por qué es penoso y es doloroso? Porque el dar es un reflejo de la comunión que hay con Dios. Porque si tengo un padre generoso, soy generoso.
Pero cuando no doy, quiere decir que el Evangelio no está obrando en tu vida y tú no estás viviendo en esa generosidad. Teníamos un plan, le pueden preguntar al hermano Daniel, para junio de este año comunicarle a la iglesia que por la gracia de Dios íbamos a salir de este lugar y íbamos a rentar en otro lugar. Teníamos un presupuesto, el presupuesto era de, ¿cuánto, hermano? ¿Al mes? ¿45? 50. ¿Saben cuánto se está levantando mes a mes? ¿Cuánto, hermano? Menos de 40,000 pesos. No podemos pagar renta con eso. ¿Pero sabes por qué es? Porque no hay generosidad. Porque no estamos dando. La semana pasada una persona le dio una ofrenda a otra persona. Y yo dije, esa persona se va a comprar lo que le hace falta. Y esa persona fue y compartió esa ofrenda con 2 personas más. ¿Qué está pasando con nosotros como iglesia? Estas 4 actividades, la doctrina de los apóstoles y la comunión, no se hacen el domingo en la iglesia. ¿Sabes dónde se hace? Todos los días. Y te lleva a la tercera, que es, se dedicaban al partimiento del pan. ¿Qué es el partir el pan? Pues todos van a pensar, pues es lo que hacemos en la cena del Señor. No, se refiere a las comidas que tienen regularmente en sus hogares. Pero terminando cada comida, lo que hacían era pausaban y recordaban al Señor y celebraban en ese momento la cena del Señor. Es en el partimiento del pan, de la comida común, que se da la cena del Señor. Y en último lugar, tienen ahí en el versículo, ¿y a qué se dedicaban? A la oración. ¿Sabes? La oración se refiere no solamente a interceder por mí, sino interceder por otros. ¿Se acuerdan ustedes más adelante en el capítulo 4 de Hechos, cuando agarran a Pedro y a Juan y los meten a la cárcel y les prohíben hablar el evangelio? Se van a un lugar, están orando y de repente tocan la puerta y llega Pedro porque lo liberaron y de repente la que lo ve y le abre la puerta, le vuelve a cerrar, se regresa y dice, ahí está Pedro afuera. O sea, estaban orando y ya estaba respondiendo el Señor. Familia, ¿en qué momento oras? Es que yo oro por mí. Está bueno, pero ¿y en qué momento haces estas 4 cosas? Me duele verles solamente el domingo y saber que las iglesias en casa no son visitadas por ustedes. ¿Y sabes qué hacemos en las iglesias en casa? Estudiamos la doctrina de los apóstoles, buscamos tener en común todas las cosas, partimos el pan porque comemos y oramos unos por otros. Y cuando buscamos nosotros quién pone su casa para abrir otra iglesia en casa, se levanta, no un creyente de hace años, se levanta una nueva como Nazaret y dice, ahí está mi casa. Y llegan a un hogar donde su mamá no es creyente y está recibiendo a cerca de 20 personas, ¿sí? ¿Son 20? Te estás perdiendo de esta práctica. Y el partimiento del pan no tiene que ver con el domingo. El partimiento del pan tiene que ver con todos los días. Todos los días. Familia, estas reuniones tenían un eco del Shabbat. Y se compartía el pan y el vino porque era lo más común en una mesa. Si dijéramos en una mesa de un mexicano, ¿qué hay siempre? Coca y tortilla. Pero en la mesa de un judío, ¿qué había siempre? Pan y vino. Pero en esa comida se platicaba con la otra persona. ¿Cómo estás? ¿Qué ha pasado en tu vida? Ahí salían las necesidades. Y me gozo ver en las iglesias en casa que se han apoyado situaciones personales, que se ha dado ofrenda a personas que tienen necesidades. Pero tú te estás perdiendo la bendición de invitar a alguien a tu casa y de compartir este tiempo, porque ¿sabes qué? Estás pensando solo en ti y no piensas en otros a los que les puede servir. Pero ese es el partimiento del pan. Y vamos a ver una aplicación muy rápida en Hechos 20, por favor. Ya lo prediqué este pasaje hace cerca como de 3 meses. Solamente lo voy a mencionar para que vean la aplicación práctica de las cosas que hemos hablado. Hablamos del Shabbat, hablamos del primer día de la semana y hablamos de las 4 prácticas que se hace cuando se parte el pan. Miren cómo lo celebró Pablo en esta iglesia. En contexto, Pablo lo están persiguiendo para matar, va a su tercer viaje y último misionero que ya está terminando, va a Troas, ahí en Troas se detiene y hace algo. Miren lo que dice en el versículo 6. Nos embarcamos en Filipo después de los días de la fiesta de los panes sin levadura. Paréntesis, eso es la Pascua.
La fiesta de los panes sin levadura son 7 días. Eso es la Pascua. Ya lo vimos hace una semana. Luego dice, y en 5 días llegamos a donde ellos estaban, a Troas, y allí nos quedamos, ¿cuánto? Si eres matemático, saca la suma y te va a llevar al versículo 7, que es el resultado. ¿Cuándo se reunieron? El primer día de la semana. ¿Qué estaban haciendo? Estaban todos juntos. O sea, tenían en común todas las cosas, estaban compartiendo unos con otros, pero dice, Pablo les hablaba. ¿Qué le estaba hablando Pablo si era un apóstol? La doctrina de los apóstoles. Entonces ahí está la práctica. Pensando salir al día siguiente, y prolongó su discurso ¿hasta qué horas? Medianoche. Había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban en el culto, donde estaban reunidos. ¿Qué había? Lámparas. Imagínate esta persona que sale de su trabajo. Se llama Eutico. De entrada, Eutico es un nombre gentil. Acaba de salir de trabajar, 6 de la tarde. ¿No se te hace que viene cansado? Llega a 6 de la tarde y Pablo dice, bueno, hermanos, vamos, yo les voy a leer solamente 6 horas, voy a predicarles. Y pues obviamente el Eutico empezó. Así como varios hermanos ahorita estoy viendo que están, no sé si están luchando con ellos mismos, pero están así. No, debes de ver. Yo luego iba a una iglesia donde había uno que era ya si era un cara dura. Por acá empezaba el primero a hablar, doblaba el brazo y estaba así. Terminaba la predicación y qué buena palabra. 6 horas. ¿Y qué hizo Pablo después de esas 6 horas? Estaba sentado en la ventana un joven llamado Eutico. Como Pablo continuaba hablando, Eutico fue cayendo en profundo sueño, casi como cuando estaban los de hipnotizar, hasta que, vencido por el sueño, y obvio venía de trabajar, se cayó desde el 3er piso y lo levantaron muerto. Se murió porque no escuchó la predicación. Así que cuidado y caes muerto, ¿eh? Porque no sé si te de una silla te puede pasar algo. Hermano, 6 horas predicando. ¿Y qué pasa en el siguiente versículo? 10. Pero Pablo bajó y se tendió sobre él. Y después de abrazarlo, ¿qué dijo? No cunda el pánico. No se alarmen, porque está ¿qué? Y volviendo arriba, ¿tú qué piensas aquí que puede haber pasado? Volviendo arriba, después de partir el pan y de comer, ¿te das cuenta que hizo? 2 cosas, partir el pan y comer. Ahí está, celebraban la cena del Señor y aparte comían. Bueno, familia, así como hoy en la tarde van a ser los papás, pues yo les dejo, porque toda la semana trabajé y estoy cansado. Entonces, mi vuelo sale mañana a las 6 de la mañana. Chao. Dios les bendiga. Gracias por haber venido. Eutico, Dios te salvó, Eutico. Te levantó. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Pablo, ¿te puedo hacer una pregunta? 6 horas más. ¿Por qué? Por amor a los que iban a entrar a trabajar al día siguiente y que llegaban de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Y tú no aguantas un culto de 1 hora y media. 12 horas de celebración, de alegría, de gozo, de escuchar la doctrina de los apóstoles, de ver a mi hermano, de comer con ellos, de ofrendarles, de ayudarles. Eran 12 horas. ¿Dónde quedó nuestra celebración del Día del Señor? ¿Dónde? Tú eres de los cristianos que viene y por aquí termina la iglesia y mira, vete. No quiero hacer relación con nadie. Te voy a dar 2 aplicaciones en esta mañana para terminar. La primera, en cuanto al día de reposo, nosotros no celebramos el Shabbat. ¿Sabes por qué? Y quiero que pienses, si Dios el Padre
hizo en 6 días la creación y el séptimo se sentó y descansó y vio todo lo que hizo con un deleite, quiero que pienses que nosotros como cristianos oímos una voz desde el Gólgota, desde el monte Calvario, que gritó: consumado es. Y ese día todas nuestras obras se terminaron. Y ese día se nos fue dado un descanso eterno, un reposo para toda la vida. Que cuando Jesús dijo: vengan a mí todos los que estén trabajados y cansados, que yo les haré descansar. Es que entiendo que mi Señor, cuando gritó consumado es, y resucitó al tercer día, se sentó a la diestra de Dios y hoy se está deleitando en la redención completa tuya y mía que Él logró. Eso es nuestro reposo. Y no es el sábado, es todos los días. Y cada mañana cuando te despiertes, y cada noche cuando vayas a la cama, y cada tiempo que estés con tus hijos, recuérdales esta verdad: hemos descansado. No es por obras, para que nadie se enorgullezca. Es por su gracia que me salvó. Tengo su perdón y tú también lo puedes tener. Y la oración de tus hijos, la oración de tu esposa, la oración de tus padres debe de ir hacia eso. Consumado es. Y mi Señor está sentado reinando, viendo su obra consumada. Y en cuanto a la celebración del primer día de la semana, te puedo decir algo. Encontramos una demanda del Evangelio para nosotros. Porque si los creyentes de la primera iglesia en el libro de Hechos no se reunían una vez a la semana para tener cultos como de costumbre, sino que se reunían diariamente, se interesaban diariamente, ganaban almas diariamente, estudiaban la escritura diariamente y aumentaba el número diariamente, entonces nosotros como cristianos debemos examinar nuestra fe. Debemos de ver nuestra vida cristiana. Su fe y vida cristiana eran congruentes e intencionales día tras día. No era una rutina de una vez a la semana el domingo. ¿Por qué? Porque Cristo había resucitado y era una realidad para ellos todos los días. Y su poder de resurrección estaba obrando en sus vidas por medio del Espíritu Santo, como cuando Pablo resucitó a Eutico. La demanda del Evangelio es no conformarnos con una sola ocasión en la que nos veamos el domingo a las 10 o a las 11 de la mañana, sino buscar las ocasiones diarias de ver en sus hogares o en mi hogar a otras personas, pero con frecuencia y con pasión como los de la primera iglesia, dispuestos a dar, no solo a recibir.